Bienvenidos nuevamente. Tenemos un tema más para compartir en la palabra de Dios, así que siéntanse muy bienvenidos. El tema que vamos a ver hoy es el hombre natural y el hombre espiritual. Y vamos a ir viendo a través de la palabra lo que realmente somos, porque yo creo que entendiendo quiénes somos podemos entender qué es lo que pasa en nuestra vida. Podemos ver de una manera mejor cómo obra la palabra de Dios, cómo obra lo que Dios ha hecho en nosotros, ya que muchas veces tenemos el pensamiento de que lo que vemos es lo que rige nuestra relación con Dios. Pero nosotros a través de este tema vamos a poder ver que en nosotros hay una naturaleza vieja y una nueva naturaleza que comienza a obrar, que comienza a luchar en contra, porque hemos recibido algo nuevo. Pero vamos a ver a través de la palabra. Así que la palabra de Dios nos dice que el hombre está constituido por un espíritu, un alma y cuerpo. Y es en sí la persona, es espíritu. Y vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, vamos a empezar ahí, este estudio de la palabra. Vamos a empezar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer el verso 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahí la palabra de Dios nos está hablando de que el hombre está constituido por un espíritu, un alma y el cuerpo. Obviamente que el cuerpo es nuestro contacto con lo natural, y tenemos nuestra alma, donde están nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, la voluntad, se encuentra ahí en el alma. Pero esencialmente somos espíritu. Y la palabra de Dios, que podemos ver en otro pasaje también, que habla sobre, no exactamente directamente de cómo está constituido el hombre, pero sí deja ver esta composición del hombre en sí. Y vamos a leer en Hebreos, capítulo 4, en el verso 12. Hebreos, capítulo 4, el verso 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí, la palabra de Dios en este pasaje nos está hablando y nos está diciendo que la palabra de Dios entra en nosotros como una espada de dos filos y hace una separación en lo que es el alma y el espíritu. Ahí podemos ver, obviamente que está hablando sobre la palabra de Dios, pero ahí podemos ver que la palabra tiene la facultad de separar lo que es del alma y de lo que es del espíritu. Entonces ahí vamos viendo de que no es una misma cosa, si podríamos decirlo así, el alma y el espíritu, sino que son dos partes de la composición del hombre. Así que la palabra de Dios es la que va a penetrar y va a separar y discernir lo que viene del alma y lo que viene del espíritu, ¿no? Así que cuando nosotros hablamos de la fe en Dios y de todo lo que Dios ha hecho en nosotros podemos ver de que la fe
¿no? Tiene que ver más con no con el mundo, o sea, actúa en el mundo físico, pero la fe tiene que ver con el mundo espiritual, ¿no? Lo que tiene que ver con nuestro espíritu. Ahí es donde radica la fe y obviamente que la manifestación de esa fe se hace visible en el mundo natural. Pero a lo que vamos a estudiar es la constitución, cómo fuimos creados. Y para esto tenemos que ir al principio de la creación, en cómo Dios, cuando Dios crea al hombre. Y ahí vamos a encontrar también algunas cosas que nos habla la palabra de Dios. Y para ello vamos a ir a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. El verso 7. 2:7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Recordamos que cuando Dios va a crear al hombre, en el capítulo 1 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Y en este versículo nos está hablando de que Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida. Yo no sé si usted puede imaginar en la creación, si puede imaginar al leer estos versículos, Dios formando al hombre, y imagínese un cuerpo inerte, un cuerpo que no tiene movimiento, que está ahí sin vida. Muchas veces, creo yo, hemos participado en velorios o en entierros que hemos podido asistir, y de pronto vemos el cuerpo inerte de la persona, sin vida, ¿no? Imagínense el cuerpo, Dios habiendo formado el cuerpo, pero no tiene vida en sí, es como un cascarón. Y viene Dios y sopla aliento de vida en él, y los órganos comienzan a funcionar. Comienza a funcionar todo lo que tiene que ver en su organismo. Y este cuerpo inerte, al soplar el aliento de vida, en realidad lo que está hablando ahí es de que Dios sopló espíritu en el hombre. Que Dios sopló espíritu en el hombre, que le dio vida, ¿no? Jesucristo en una oportunidad dijo: el espíritu es el que da vida, ¿no? Es el espíritu el que da vida. Cuando él se refería a que la carne para nada aprovecha, él estaba haciendo referencia a nuestro cuerpo, a la parte natural, y también a lo que es el espíritu, lo que es el hombre en sí, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver de que cuando Dios sopla el espíritu, ¿no? Y hace contacto con este cuerpo inerte, es donde comienza a funcionar el cuerpo y entra vida a este cuerpo, y la persona ya es alguien en particular. Porque al momento de hacer ese contacto del cuerpo con el espíritu que sopla Dios, se forma el alma de la persona. Porque la persona viene a ser un ser viviente. Por eso la palabra dice que y vino a ser el hombre un alma viviente, ¿no? En otros pasajes de la palabra nos dice que según el primer hombre, ¿no? Según Adán, éramos alma viviente. Pero cuando viene Cristo, entonces venimos a ser espíritu vivificante, ¿no? Que Jesucristo es el espíritu vivificante, pero que en Adán era el alma viviente. Y es así que al formar al hombre y al estar el cuerpo inerte y soplar el espíritu, comienza a dar vida a todo su organismo, pero se crea una persona. Hay una personalidad en este ser donde puede sentir, donde puede pensar,
donde puede tomar decisiones, y ahí es donde se forma la persona misma. Y por eso que cada uno de nosotros somos personas en particular, diferentes unas de las otras, porque cada persona recibe vida, y al recibir vida hay una personalidad en cada uno, ¿no? Pero el hecho es que el soplo de vida, el soplo del Espíritu, le da vida al ser humano. En una oportunidad dijimos también que es la vida de Dios, es el soplo que Dios da, ¿no? A la persona para que ésta comience a vivir, comience a funcionar, ¿no? Como una persona. Ahora, ¿qué pasa en la caída? En la caída del hombre, el hombre peca, ¿no? Porque el hombre, al ser creado conforme a la imagen de Dios, el hombre es creado y todos sus pensamientos, todos sus sentimientos y sus emociones estaban en torno a la nueva creación, a la creación que era, y que estaban en torno a Dios a través del Espíritu, porque lo que sopla Dios en el hombre es el espíritu del hombre. Le da un espíritu al hombre, porque lo hace semejante a Dios, ¿no? No es el Espíritu Santo el que entra en el hombre, sino Dios le da un espíritu particular al hombre para que comience a vivir, a que sea una persona que comience a tener una personalidad y sus pensamientos y emociones. Ahí es donde entra vida en el hombre, que no es lo mismo cuando entra en nosotros el Espíritu Santo. Es diferente la creación, porque si no, Dios no hubiera dicho que somos una nueva creación cuando viene Cristo a nosotros, sino que hubiera habido esa creación antes, si fuera el Espíritu de Dios. Entonces es el espíritu del hombre en particular que Dios sopla para que dé vida. Y de ahí en adelante, Él deja en el hombre que cada vez que haya una procreación, ¿no? Porque le manda al hombre que se reproduzca y llene la tierra. Y deja en el hombre esa parte de seguir creando vida. Y de que venga el Espíritu a dar vida, y que venga esta persona a tener una personalidad, y que sea un ente diferente a los demás, ¿no? Así que cuando viene el pecado, cuando entra el pecado, antes de ello el hombre tenía comunicación con Dios. El hombre se comunicaba con Dios, la creación, él se paseaba y tenía un contacto, o sea, él tenía una comunión con Dios, tenía un contacto con Dios, podía conversar con Dios porque era un ser vestido de justicia. No había pecado en él, entonces él podía entrar en esta relación con Dios. Y vemos ahí, cuando leemos en el Génesis, lo que pasa ahí es que Dios le advierte al hombre que no tome del fruto de un árbol que le podría causar la muerte, ¿no? Ahora, cuando la palabra nos dice en Romanos 3:23, dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios, ¿no? Romanos 3:23 nos dice esto, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando sucede eso es que se separa la gloria de Dios. Pero quiero que vayamos a Génesis capítulo 2, una vez más, ahí donde habíamos leído sobre cómo crea Dios al hombre. Pero vamos al verso 15 al 17, que podemos leer ahí. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿no?
ahí Dios lo coloca en el huerto del Edén y ahí es donde tiene la comunión con Dios y conversa con Dios y todos sus pensamientos, todas sus emociones y todo el deseo del hombre era ahí la presencia de Dios. Él estaba disfrutando de la presencia de Dios, pero Dios le dice, de todo puedes comer, pero de este árbol no pruebes, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Este versículo que habla sobre este árbol de la ciencia del bien y el mal, que de él no comas, el original dice que si comieres de él, muriendo, morirás. Esa es la traducción que se le da al original, ¿no? Entonces, ¿por qué? Obviamente que gramaticalmente no se usa de esa manera, ¿no? Suena un poco extraño, pero el original habla de muriendo, morirás. Hace énfasis en ello porque ahí de lo que está hablando el versículo es de que el hombre, ¿no? Al entrar, al comer, al pecar, al recibir esa naturaleza de pecado, va a morir en su espíritu. Y a raíz de morir en el espíritu, viene la muerte en su cuerpo. Dios estaba diciendo, porque la palabra morir significa una separación. Cuando uno muere, si lo traemos al ámbito natural, el cual conocemos, cuando uno muere uno deja el cuerpo se separa, ¿no? de su espíritu y queda el cuerpo inerte, ¿no? Y hay una separación, hay una muerte, ¿no? Entonces ahí es donde se hace una separación del cuerpo y del espíritu de la persona y vemos el cuerpo inerte, ¿no? Entonces muerte, separación. Entonces lo que Dios estaba diciendo, muriendo morirás. Si pecas, entrará la muerte, la separación en tu espíritu, la separación, y eso te causará la muerte también en el cuerpo. Ese era lo que Dios estaba tratando de que el hombre no sufriera. Ahora, cuando entra la muerte, obviamente, entra la muerte en el cuerpo, hacia el cuerpo también, y eso obviamente viene con toda la corrupción que vino en el mundo, ¿no? Ya que también dijo el Señor que la tierra comenzará a producir espinos, o sea, todo se comenzó a corromper en la tierra también a causa de que el hombre que tenía dominio sobre toda la tierra, ¿no? Al entrar el pecado, también infecta toda la creación de la tierra. Y es así que entra la muerte, entra el temor, entran las enfermedades y todos los agentes que tienen que ver con la muerte, ¿no? Porque a un principio Dios no lo había querido así. Pero vamos a continuar en el segundo bloque, viendo un poquito más sobre esto. Así que vamos a quedarnos en esto y recordando cómo fue la creación del hombre y que el hombre es espíritu, alma y cuerpo.